Buenas tardes a todos. Este es un pequeño ejercicio donde vamos a ver lo que sería un típico problema, un planteo que solemos encontrar donde tenemos una roseta de sensores para determinar el estado de deformaciones en un punto, que es una aplicación común en la ingeniería, donde tenemos los valores de las deformaciones específicas medidas en tres direcciones dadas por un ángulo respecto a un eje medido, y nos piden que calculemos las deformaciones principales y los ejes principales de deformación, que en resumen se termina siendo lo que es un problema de autovectores y autovalores para un tensor dado, en este caso el tensor de deformaciones infinitesimales. Un esquema gráfico sencillo nos da en cómo están acomodadas, cómo están dispuestas los strain gauges, la roseta en definitiva de sensores de deformación. Este gráfico no es mío, los créditos van directamente a mi mentor, que es quien lo ha realizado. Y lo que les muestro aquí son las fórmulas que vamos a utilizar para ello, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la proyección del tensor de deformaciones sobre la dirección en que se producen, se miden las deformaciones en los strain gauges. Una proyección me daría un segmento con dos direcciones. Hablando del plano, tres direcciones si hablamos en el espacio, y una proyección más con producto interno me devuelve el famoso delta L sobre L de la ley de Hooke. Le hace la deformación medida por esta roseta de deformaciones. Particularmente lo vamos a hacer strain gauge por strain gauge. ¿Por qué? Porque el tensor de deformaciones tiene componentes desconocidas al momento en que yo hago estos cálculos, pero que van a ver que se obtienen fácilmente. Por comodidad yo voy a trabajar con notación indicial, con lo cual las direcciones típicas en que solemos expresar nuestras deformaciones, estoy mostrando aquí cuál es la analogía con mi notación indicial, donde el eje X va a ser el eje X sub 1, el eje Y o Y es el eje X sub 2, por ende me va a facilitar este planteo un desarrollo de notación indicial de la fórmula. ¿Cuáles son los datos que tengo para mi dirección de 0 grados? Bueno, para empezar, planteo mi versor normal alineado con el eje X y con la roseta de deformaciones conforme mi esquema gráfico. También por consigna tengo el valor en que se mide esta deformación. Esta deformación a 0 grados es de 0,6 micrómetros sobre milímetros. El tensor de deformaciones tiene componentes desconocidas al momento, y la fórmula que voy a aplicar y voy a desarrollar es la que he planteado para medir mis deformaciones puras. Esta fórmula aplica para deformaciones puras. Si yo tuviera que medir distorsiones, lisa y llanamente cambiaría uno de los dos versores normales por la segunda dirección en la que deseo medir mi distorsión. Entonces, dicho sea de paso, antes de avanzar, una aclaración. Con distorsiones me refiero a la fórmula que aplicaría para medir variaciones en los ángulos entre estas dos direcciones que se están estableciendo. Variaciones en los ángulos respecto a como previo a la deformación y posterior a la deformación entre estas dos direcciones. Pero vayamos al problema que nos ocupa. Esta es deformación pura. Yo deseo obtener mis componentes del tensor de deformación.
En este caso en particular hago un desarrollo como estamos viendo en pantalla de los sucesivos productos internos que se aplican al tensor de deformaciones, con lo cual se reduce a un valor en escalar, donde sencillamente es el producto interno entre epsilon y el versor n, y luego esto que queda un tensor de primer orden, un vector básicamente, le aplico el producto interno, producto escalar entre dos vectores, dado que esto es un vector, lisa y llanamente me termina quedando un valor escalar, lo cual es conveniente porque esto es un escalar también, me va a permitir obtener una ecuación escalar que debo resolver. Reemplazando por los valores obtenidos, me queda que, dado que tengo varios ítems, varios términos de esta ecuación multiplicados por 0, el único que sobrevive es epsilon 1, 1, lo cual tiene sentido físico dado el problema que estamos planteando, dado el strain gauge en qué dirección mide. Recordemos, estamos atacando la dirección 0 grados respecto al eje X, y que epsilon 1, 1 es precisamente la deformación pura en el eje X. Me devuelve el valor, con lo cual yo ya tengo mi primer valor de mi tensor de deformaciones. Un proceso análogo en el planteo respecto al eje Y, donde permítanme, esto estaba ahora sí bien expresado, me devuelve mi segundo valor de mi tensor de deformaciones. Lo cual guarda sentido físico dado como yo lo estoy planteando, la dirección en la que lo estoy evaluando. Mis matemáticas siempre guardan sentido con respecto a la física. Para mis 45 grados, pasemos un instante a mi esquema gráfico. Voy a tener mi normal apuntando hacia afuera, obviamente alejándome del origen, donde, dado el ángulo, voy a relacionarlo a mis ejes X y Y, X1 y X2 respectivamente, como coseno y seno de el ángulo que formar con respecto al eje. Eso mismo hacemos y planteamos. Reemplazamos en la fórmula y luego de un pequeño despeje matemático, recordando que el valor de delta L sobre L medido es menos 1,1 micras sobre milímetros, se obtiene mi valor de epsilon 1,2 y epsilon 2,1. ¿Por qué decimos que son iguales? Porque mi tensor de deformaciones no es ni más ni menos que un tensor de segundo orden simétrico. Recordemos, aquí implícito están 0, 0, 0, 0, 1, habiendo reducido mi problema al plano, aún ni más ni menos, bien digo. Como es un tensor simétrico, estas dos componentes son iguales, lo cual me reduce la cantidad de incógnitas. Por ende, una ecuación escalar con una incógnita, dado que este valor es conocido por consigna, me permite obtener mi último valor del tensor de deformaciones, que voy a reemplazar, y finalmente con mis herramientas de evaluación de autovalores, bien digo, y autovectores, podré obtener lo que el ejercicio me pide. Bueno, sin otro particular, este marca el final de este video. Espero que les haya servido y nos estamos viendo en el próximo. Un saludo.